Señor, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Siempre un gozo poder encontrarnos en la casa de nuestro Dios, poder alabarle, poder meditar en su palabra también. Esta mañana seamos todos bienvenidos. Y quiero invitarle a que podamos abrir nuestras Biblias al libro de Santiago, capítulo 4, versos 11 hasta el capítulo 5, verso 6, es el pasaje que vamos a meditar en esta mañana, continuando con nuestra serie Cómo ser fiel a Dios en un mundo infiel. Y mientras vamos buscando nuestro pasaje, quiero contarles algo que sucedió en una oportunidad. Iban papá e hijo trabajando por el campo, estaban llevando una carreta y varias cosas que estaban trasladando de un lugar hasta otro. Y de pronto, entre tanta charla, tanto conversar padre e hijo, se comienza a escuchar un sonido de unas ruedas de otra carreta, y el sonido era bastante fuerte, bastante molesto, al punto de que era irritante al oído. Entonces el hijo le dice: papá, ¿y eso qué es?, le dicen. El papá le dice: es una carreta. Sin embargo, esta carreta está vacía. El hijo, sorprendido, le dice: ¿y cómo sabes que la carreta está vacía? No te creo. Después de unos minutos de estar en la charla y todo, por el lado aparece la carreta y en realidad estaba vacía. Solamente iba una persona montada y estaba sin llevar ninguna carga. Entonces el hijo, más sorprendido, le dice: papá, ¿cómo sabías que esta carreta estaba vacía? Y el papá le dice: fácil, hijo, cuando el peso no está sobre la carreta, quiere decir que la carreta no tiene nada y eso hace bastante sonido. Y eso sucede muchas veces en la vida, le dice el padre al hijo. Cuando las personas comienzan a hablar de sí mismas, de sus logros, de sus cosas, de sus posesiones, es porque están vacías por dentro y porque no han logrado llenarse de aquello que les trae la felicidad. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar de este tema, fieles a Dios por medio de la humildad, que es el tema que vamos a meditar en el capítulo 4 y 5 del libro de Santiago, retomando nuestra serie Cómo ser fieles a Dios en un mundo infiel. Recordemos un poco lo que hemos visto hasta ahora de la carta de Santiago. Resulta que Santiago escribe a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia donde los cristianos se vieron tentados a adaptar ciertas prácticas del mundo para evitar la persecución. Y llega un momento donde muchos estaban tan involucrados, como veíamos la semana pasada, en el dinero, en hacer y en adquirir muchas posesiones, que de pronto se descuidaron de lo que era la vida práctica del cristianismo y se centraron más en la prosperidad y en juzgar las cosas y el estado cristiano, como veíamos el domingo pasado, por el cómo estoy y cuánto tengo. Entonces es allí donde Santiago escribe lo que veíamos de la primera parte del capítulo 4, y a partir del versículo 11 de este capítulo 4, habla de tres problemas que como iglesia enfrentamos y como cristianos enfrentamos en la medida en la que nos enfocamos en las posesiones, en las cosas, en acaparar posesiones materiales para nosotros. Tres peligros que enfrentamos y a los cuales Santiago va a colocar el remedio, que es la humildad. Y Santiago va a decir: ¿quieres ser fiel a Dios aún con tus posesiones, con lo que puedas haber alcanzado? ¿Quieres ser un cristiano fiel? Y Santiago va a decir: el remedio para esto es la humildad. Por lo tanto, versículo 11 y 12 del capítulo 4 dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Estos dos versículos, Santiago nos quiere enseñar y dice: el cristiano humilde, el cristiano fiel, es aquel que se aleja de la soberbia. Si nos trasladamos al principio de la historia, hermanos, vamos a encontrarnos a un personaje que, según pasajes como Ezequiel y algunas interpretaciones que se hacen de Isaías 14, que nos relata la caída de Satanás,
vemos, encontramos a este personaje que queriendo ser igual a Dios, creyendo ser igual a Dios, queriendo acaparar toda la alabanza que recibía Dios siendo el creador, se llena de soberbia su corazón y esto le lleva a su caída. Nos vamos al Génesis capítulo 3 y vemos cuál es el motivo por el cual Adán y Eva pecaron. Y fue también la soberbia, fue el querer ser igual a Dios, engañados por Satanás. Y hermano, el principal problema del ser humano, como hemos visto hasta ahora en Santiago, es el orgullo, la soberbia. Como seres humanos, no nos gusta que alguien dirija nuestras vidas. No nos gusta que alguien nos coloque las reglas por las cuales debemos vivir o cómo debemos vivir como seres humanos. Ya desde niño, ¿verdad? La rebeldía es fruto de la soberbia, es fruto del orgullo. Y Santiago aquí va a decir a su audiencia que debemos ser humildes y alejarnos de la soberbia. Los versículos 11 y 12, en primer lugar Santiago nos muestra que el que juzga se coloca en un plano superior a cualquier otro. Y por eso Santiago dice, no se hagan jueces, no se crean jueces. Ahora entendamos lo que Santiago nos está diciendo. Santiago no va en contra de juzgar las cosas buenas y las malas. ¿Qué es lo que coloca como peligroso Santiago? Cuando tú, por soberbia, juzgas a otro para dañarle, para lastimarle, para tomar revancha, eso es pecado para Santiago. Y es por eso que nos dice, si tú juzgas de esta manera, es porque te crees mejor que la otra persona. Santiago nos dice que hagamos un juicio, basado en Mateo capítulo 7. Jesús allí decía que juzguemos, pero que no juzguemos de una manera criticona, sino crítica, para poder ayudar a los demás, porque como juzguemos, seremos juzgados también nosotros. Entonces Santiago nos dice, si tú juzgas para dañar, para lastimar, tú estás lleno de soberbia y es porque te crees mejor que los demás. Si tuviéramos que entrar en planos humanos, no en los planes de Dios, no en los términos de Dios, al cielo, y si ustedes estuvieran en la potestad de poder dejar entrar a una persona más y a los demás echarlo al infierno, y estuvieran allí Osama Bin Laden, estuviera allí Hitler, y estuviera allí nuestro hermano Israel, ¿a quién dejarían entrar ustedes al cielo? ¿Por qué Israel? ¿Por qué no a Hitler? Ya, y vayamos más allá de la especulación, ¿no? Los tres se han arrepentido. Durante su vida, al último momento antes de morir, son arrepentidos los tres. Pero solamente hay espacio en el cielo para una persona. ¿Verdad que vamos a decir no? En comparación entre Israel y Hitler, Israel es un ángel, ¿verdad? Entonces, él debería entrar en términos humanos. Pero desde la perspectiva de Dios, hermanos, todos somos iguales. Y es por eso que el ser humano no logra entender que una persona que ha cometido grandes delitos en su vida y en el último segundo de su vida se arrepiente, igual tiene entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque delante de Dios todos somos iguales, nadie hay por encima. Y cuando yo me catalogo mejor que los demás, es porque yo me coloco en el papel de juez y estoy usurpando el lugar de Dios, es lo que nos dice Santiago. En segundo lugar, Santiago nos recuerda que el cristiano humilde no juzga para castigar, sino para ayudar, y se basa en el amor. Hermano, la regla, el principio, la regla de oro que nos dejó el Señor Jesucristo, que parafraseado sería: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, o haz a otros lo que tú esperas que los demás hagan contigo, se basa en el amor. La ley cristiana, hermano, se cumple en el amor, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, la pregunta, cuando yo voy a juzgar de manera criticona para lastimar, para dañar, para tomar revancha, debo preguntarme primero hasta qué punto he amado a esa persona. ¿He agotado todos los términos y todas las posibilidades de amar a esa persona? Y no basta con salir de la iglesia, ¿verdad? Siempre hay alguien que no nos cae, quizás. Aún en la misma iglesia, que el pastor a veces lanza sus indirectas, ¿no? Es muy molestoso en esa parte, no me cae, pero debemos en amor sobrellevarnos.
Entonces, Santiago está diciendo aquí que cuando juzguemos el pecado, las acciones malas dentro de la iglesia, lo hagamos por amor. Y es por eso que nos llama en este siglo XXI el Señor, hermanos, a través de Santiago, a que cambiemos la idea de la disciplina. En la iglesia la disciplina, ¿cómo se ve? Como castigo. Por eso nadie quiere ser disciplinado. Pero de la perspectiva de Dios y de la Biblia, la disciplina es una restauración. Es un proceso que si yo estoy mal, hermanos, si yo estoy en pecado, la disciplina me ayuda para que alguien me acompañe, me ayude a restaurar mi vida, en primer lugar delante del Señor, en segundo lugar delante mío también en relación conmigo mismo, y en tercer lugar con las personas que me rodean y a las cuales he podido lastimar. Porque el pecado siempre daña. Entonces Santiago aquí nos dice, juzga, disciplina, en este caso, pero para ayudar a las personas. Porque finalmente, con todo lo bueno y lo malo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos veremos en los cielos. Y los defectos que podamos tener, se quedaron aquí. Entonces Santiago nos llama a que juzguemos con el afán de ayudar y basados en el amor. Y en tercer lugar, Santiago nos dice que el cristiano humilde aprende a juzgarse a sí mismo y se obliga a cumplir la ley de Dios. Y por eso nos dice, solo hay un juez y ese es Dios. Entonces, como decía el versículo 12 de este capítulo 4, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Tú quién eres para que juzgues de esta manera? Entonces Santiago aquí nos hace un eco de lo que es Mateo 22, 34 al 40. Recordemos lo que pasaba, ¿no? Personas se acercan y le dicen, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo, con tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, no puedo, como cristiano fiel delante del Señor, albergar soberbia en mi corazón. Por eso, cuando nos lastimamos, siempre uno tiene que ir a pedir perdón, ¿verdad? En el matrimonio es igual, porque si uno no toma la iniciativa, vamos a vivir en guerra en todo momento. Y eso no se puede. Entonces, ¿quién es el que toma la iniciativa en ese momento? Es el que es humilde. Es aquel que entiende y dice y busca a la persona para entablar y recibir la ayuda y enmendar la situación. Eso es humildad. Y la humildad es el peor enemigo de la soberbia. En segundo lugar, versos 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En segundo lugar, Santiago nos dice que el cristiano humilde, el cristiano fiel, es aquel que se aleja de la jactancia. ¿Y qué es la jactancia? La jactancia es creerse o colocarse por encima de los demás, creyendo que uno tiene las facultades para estar en ese lugar. Y va muy de la mano de la soberbia. Una persona orgullosa va a ser jactanciosa. Y la sociedad, hermanos, en la actualidad nos ha colocado a catalogar a las personas por lo que tienen, por lo que han alcanzado. Y de pronto vamos lastimándonos entre nosotros. En estos versículos 3 al 17, Santiago nos dice en primer lugar que todo aquel que basa sus planes y sus metas en capacidades propias o conocimientos usurpa el lugar de Dios. Y aquí vemos la persona que dice, bueno, hoy voy a planificar y mañana voy a hacer esto, voy a ir a tal lugar, voy a hacer estas cosas y voy a ser rico. Creo que eso a veces pasa también en nuestro POA personal, ¿verdad? No sé si fui el único carnal en mi momento, pero aún conociendo al Señor ya, mi plan era terminar el colegio, estaba 16 años en la promoción. Mi idea era ese mismo año, sumaba 5 años más, para poder irme a la universidad, terminar la carrera, comenzar a trabajar, ser rico y llevarme a mis papás conmigo. Dios no se me pasaba por la mente.
Entonces, eso es jactancia. ¿Por qué? Porque está mi plan, es lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Pero la pregunta al cristiano es, ¿dónde está Dios en el plan que nosotros tenemos trazado? ¿Dónde queda Dios? ¿Qué papel juega Dios? Y Santiago nos recuerda, no es malo planificar, ojo. Debemos planificar. Pero no es que debemos decirle al Señor, Señor, aquí está mi POA, estos son mis planes, necesito tu aprobación. Lo que debo decirle a Dios es, Dios, esto es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú esperas con esto? Y allí viene la oración y la planificación siempre en la voluntad de Dios, lo que hizo el Señor Jesucristo. La última noche cuando fue entregado. ¿Qué fue lo que dijo? Él estaba pidiendo y diciendo, no quisiera pasar por esta situación, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque cuando yo confío en lo que voy a alcanzar, yo persigo mis metas solamente en lo que tengo, estoy usurpando el papel de Dios. Y Santiago va a dar algunos motivos que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en segundo lugar, el cristiano humilde, dice Santiago, reconoce que Dios es quien controla el futuro y que los seres humanos ni siquiera logran garantizar su propia vida. ¿Quién sabe si mañana va a estar vivo, hermanos? ¿Quién sabe si vamos a pasar este año? Quizás saliendo de aquí el Señor nos llame, o quizás Él venga. Entonces nos damos cuenta el papel en el cual coloca Santiago al ser humano al decir es un necio el que planifica sin tomar en cuenta a Dios, porque ni siquiera puedes planificar tu propia vida. Podemos morir y aún teniendo todo el dinero a nuestra disposición, ¿verdad? Algo que nos ha mostrado el COVID el año pasado y este año es que ni con todo el dinero que tengamos nos salvamos cuando llega nuestra hora, ¿verdad? No sé si recordamos una persona aquí en Bolivia que tenía el dinero suficiente, que es dueño de una empresa bastante próspera aquí en Bolivia, pero que no encontraba lugar en un hospital para entrar a terapia intensiva. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta cuando nos colocamos de manera jactanciosa delante de Dios, que si Dios cierra toda la posibilidad, no podemos ir en contra de su voluntad. Ya eso Santiago nos llama a que planifiquemos, pero que reconozcamos en humildad que Dios finalmente es el que determina los tiempos y las situaciones. En tercer lugar, Santiago nos dice que el cristiano humilde depende totalmente de la voluntad de Dios y descansa confiado en su poder y en su soberanía. Hermanos, hay tantas promesas maravillosas en la palabra. Recordemos, cuando alguien es soberbio, ¿qué dice la palabra? Que Dios resiste al soberbio y exalta al que es humilde. Entonces, hermanos, muchas veces también la Biblia nos dice que Dios es tan bueno que nos da más de lo que nosotros podemos estar esperando. Ese es el Dios que tenemos. Y por eso Santiago nos dice, si planificas, no planifiques simplemente pensando en ti, en tus posibilidades, en tus capacidades. Toma en cuenta a Dios y contando con Dios se hará su voluntad y recibirás lo que verdaderamente estás necesitando, no lo que estás esperando. Porque, hermanos, recordemos, veíamos cuando queremos pedir cosas para nuestro propio deseo, Dios no nos da nuestro deseo, nuestro capricho. Es como el papá con el hijo, ¿verdad? Si el niño pide un dulce, no le vamos a dar dulce todo el tiempo. Le vamos a dar verduras en algún momento. ¿Por qué? Porque eso le hace bien, ¿verdad? Dulce en ciertos momentos. Lo mismo es Dios, hermanos. Dios escucha nuestras oraciones. Pero allí está el Espíritu Santo que intercede por nosotros y acomoda nuestras oraciones, como dice Romanos, para que Dios nos dé lo que verdaderamente necesitamos. Y Santiago aquí nos dice que necesitamos humildad para poder depender totalmente de lo que son los planes de Dios. Un ejemplo bastante práctico que nos ha pasado como iglesia, ¿verdad? Teníamos un POA, ¿verdad? Hace 2 años. Y empezamos bien, ¿no? Y fue bonito porque la actividad que tuvimos, todos participamos, habían niños que llegaron a conocer algo sobre misiones, y era supuestamente nuestro año de misiones y de evangelismo. Pero luego viene Dios y el POA que teníamos nos los cambia y nos hace hacer cultos en las casas durante un tiempo,
Y bueno, la idea era que podamos crecer como iglesia. Y si podemos ver ahora, habemos más personas, pero no ha sido en los términos nuestros, no ha sido en los tiempos nuestros, en la manera en la cual nosotros habíamos planificado. Entonces son los planes que Dios tiene. Y eso es lo bonito de nuestro Dios, porque al humilde Dios lo aleja de la jactancia. Y el humilde llega a entender que lo que puede lograr, lo que puede alcanzar, no es por lo que él ha hecho, sino por la gracia que Dios derrama sobre sus vidas. Y llegamos al tercer punto. Santiago ya va a hacer una aplicación de lo que es la riqueza del rico y de su problema. Y va a relatarnos el tercer problema que enfrentamos como sociedad, como iglesia, como seres humanos. Verso 1 al verso 6. Nuevamente empieza con vamos ahora. No es como que diga, Santiago está hablando y en la primera parte está diciendo, a ver, los que se creen religiosos. Ahora dice, ahora vamos los que son ricos. Llegó tu turno. En otras palabras, y dice, vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El tercer peligro, hermanos, y lo tercero que debemos hacer si queremos ser cristianos fieles, es que el cristiano humilde es aquel que se aleja de la opresión al vulnerable. Y hermanos, es triste ver la realidad en la que nos encontramos como sociedad en este siglo XXI. Cómo la persona que llega a alcanzar poder, dinero, se aprovecha de los más necesitados. Y eso no pasa solamente en Bolivia, hermanos. Basta con salir fuera de Bolivia y vamos a ver la realidad tan pobre en la cual caemos como bolivianos, porque el peor explotador de un boliviano en el extranjero no es el extranjero, es otro boliviano. Nos olvidamos de dónde nacemos. Y esto va en la iglesia, pastores que se olvidan, a veces que nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, líderes que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó del pecado, políticos que se olvidan de qué cuna salieron muchas veces y terminan cegados por el dinero. Y eso es lo que Santiago está atacando aquí. Ricos, no a todos los ricos no es lo que está atacando Santiago aquí, sino al rico que busca y por querer acaparar dinero, no le importa lastimar a las demás personas, no le importa humillar a los demás, no le importa asesinar y quitar las tierras a los demás, como era lo que estaba pasando en su época. Y que quizás no estamos lejos, ¿verdad? Esta descripción que vemos de Santiago es propiamente en pleno siglo XXI, donde incluso los hijos quitamos la casita que el papá, la mamá, ya ancianos, han tratado de alcanzar desde que eran muy jóvenes. Toda una vida de trabajo le quitamos en vida y los arrojamos a la calle. Eso es lo que se ve hoy en día. Nadie se tienta el corazón. Y Santiago nos está diciendo aquí, y está hablando en un sentido profético. Recordemos, estamos hablando entre el año 45 más o menos al año 48 cuando se escribe la carta de Santiago. Y ya para el año 70 después de Cristo, vienen las guerras de los judíos, viene el imperio romano que ingresa, quema el templo, destruye el templo de Jerusalén. Y los judíos, los ricos, estaban en esta descripción que veíamos en los primeros versículos del capítulo 5. Ricos que teniendo ropa no se la ponían y comenzó la polilla a comérsela, porque cuando se ponían tenían dinero, tenían ropa, pero no había comida para comprar, no había dónde ir, no había reuniones porque estaban bajo una especie de estado de sitio por los romanos. Y de pronto la riqueza, teniéndola allí, no podían comer, no podían gastar. Durante el tiempo de la peste no podían ni siquiera tener acceso a la medicina.
Es lo que nos pasó como en el COVID, ¿verdad? Tanto tiempo hemos perseguido el dinero que de pronto llega la mano de Dios, la justicia de Dios, y de pronto el dinero no nos sirve. El estado social no nos sirve, no importa cuando hay esta necesidad. Y por eso Santiago en primer lugar dice que la riqueza y el poder son pasajeros. Y el uso que se hace de ellos, tarde o temprano trae una factura. Hoy podemos estar arriba, pero el día de mañana podemos estar abajo. Y aquí podemos entender la parábola que da el Señor Jesús cuando en los evangelios menciona de alguien al cual su amo iba a despedir, y al enterarse que lo iban a despedir, él hace algo no bueno, ¿verdad? Pero algo muy audaz en el sentido de la palabra, que es busca a todos los acreedores y le dice, bueno, ¿cuánto debes a mi jefe? Tanto. Bueno, dame tanto y queda saldada tu deuda. Se aprovecha, ¿verdad?, del rico. Pero lo interesante de esto es que se gana amigos, ¿no? Ahora, no quiero decir que esto es lo bueno y lo que debemos hacer. Aquí el principio de Santiago para el rico es que cuando tengas poder, que cuando tengas dinero, ayudes de manera correcta, para nosotros como cristianos, al necesitado. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mano que se nos va a extender cuando nosotros pasemos por la misma o por una situación diferente de necesidad. A eso apunta Santiago y nos dice, tarde o temprano, si tú has sido injusto cuando tenías poder y dinero, cuando los pierdas, van a ser injustos contigo también. Recordemos el Zaqueo. Cuando Jesús estaba pasando, al ser chaparrito él, nadie le quería dar espacio ni siquiera para que pase. Entonces, ¿por qué? La factura de toda la injusticia que él había cometido. En segundo lugar, Dios nos recuerda que debemos ser humildes y no oprimir al vulnerable, porque Dios escucha los clamores y vindica las injusticias sociales. Hermanos, tenemos un Dios que se interesa en las injusticias que vive la sociedad. Tenemos un Dios que también sufre cuando sufre el pobre, oprimido por el rico y por el poderoso. No un Dios socialista, ¿no?, o comunista, no un Dios capitalista tampoco. Un Dios justo que ve el clamor. Y hermanos, por eso debemos distinguir esa línea bien fina de cuando hay un gobierno en cualquier lugar que no se alinea con Dios, que va en contra de Dios, sea la ideología que tenga. Nuestro deber es orar, dice la palabra, por nuestras autoridades. Pero ¿qué pasa si nuestras autoridades son injustas? ¿Cuál es nuestro rol como cristianos allí? Orar por esa persona, la viuda, el huérfano, el desamparado, el pobre, el oprimido. ¿Para qué? Para que Dios haga justicia con ellos. Ese es nuestro deber como cristianos. Y por eso Santiago aquí dice, sus clamores han llegado a sus oídos, el no pago de su jornal. ¿A quién, hermano, le gustaría salir al campo a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde y que de pronto el acuerdo sea 100 bolivianos por el día y tu patrón te diga, bueno, me ha ido mal y ahora solamente te voy a dar 20 bolivianos? Si quieres lo tomas, si no, tú verás qué haces. No puedo ir ante un juez para exigir, ¿verdad? Porque el juez va a fallar al que tiene el dinero. Entonces, ¿cuál es la única esperanza que tenemos como cristianos oprimidos allí? Clamar a Dios por justicia y dejar en su mano. Y por eso esta palabra vindicación, hermano, no es lo mismo que venganza. En el versículo cuando dice en Romanos capítulo 15, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La palabra es vindicación, no es venganza. Lo que dice allí Jesús es, yo soy el vindicador. ¿Y quién es el vindicador? A diferencia de la venganza, que es ejercer el mismo daño o algo más fuerte a una persona que te ha ofendido, el que vindica es colocar en el lugar que le corresponde, haciendo justicia para la persona que fue ofendida. Es decir, en este caso, la vindicación con nosotros como seres humanos, ¿verdad? Hemos fallado, hemos pecado, hemos caído de la gracia, estamos destinados al infierno. Dios nos vindica colocándonos con su perdón nuevamente en el camino para ir al cielo. A eso es a lo que hace alusión el Señor Jesús y aquí Dios por medio de Santiago, que coloquemos las injusticias en la mano de Dios, que Dios es el que obra verdaderamente con justicia.
Por lo tanto, hermanos, el llamado de Santiago a su comunidad y a nosotros hoy en día sigue latente y es: no esperemos que un gobierno entre al mundo, tome el poder y haga justicia y felicidad. ¿Cuándo habrá eso? En el reinado de los 1000 años del Señor, después de la tribulación, después de que sea erradicado el mal de la sociedad. Antes no, porque somos seres humanos. Y aun si un pastor llegara a ser presidente del Estado, tiene mucho peligro de convertirse y salir como alguien quizás más ladrón, más injusto que todos los presidentes que han habido hasta ahora. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y el poder enceguece, dice Santiago. Y esto nos lleva a lo último: la justicia cometida se paga en esta vida y en la otra. Hermanos, no solamente vamos a pagar allá. Muchas veces la factura nos llega aquí también. Como veíamos el caso de Sofonías cuando veíamos el caso de Amós hace 2 años atrás. Entonces, hermanos, vamos a pagar cuando estemos en la presencia de Dios, pero muchas veces aquí también las pagamos. O la pagan nuestros hijos o nuestros nietos. Y eso Santiago nos está diciendo. Por eso dice: vamos ahora, ¿no? A ver, ¿dónde están los ricos que se creen que todo está bien para ustedes? Van a perder todo, dice Santiago, porque sus riquezas están podridas, porque han cometido injusticia y porque matan al justo. Hermanos, siempre en la sociedad, aquel que está más propenso a sufrir injusticia es el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano no va a tomar revancha. Claro, va a ser el cristiano que se va a levantar con armas, ¿verdad?, a querer defenderse. Generalmente el cristiano deja en las manos de Dios. Y ese es nuestro rol como iglesia: orar por las personas que nos lastiman, pedir justicia y descansar de que Dios en su momento lo hará. Por eso Santiago nos dice nuevamente: el cristiano humilde es aquel que se aleja de la opresión al vulnerable, aún teniendo dinero. El problema, como hemos dicho, según Santiago, no es tener dinero. El problema es qué hace el dinero con mi vida y cómo lo utilizo el dinero para lastimar o para ayudar, beneficiar a otros. De manera de conclusión, en este mundo tan individualista, Dios demanda la humildad de sus hijos. Hermanos, hoy Él quiere que marques la diferencia, reconociendo en primer lugar que el cristiano humilde es aquel que se aleja de la soberbia, que el cristiano humilde es aquel que se aleja de la jactancia y que el cristiano humilde es aquel que se aleja de la opresión al vulnerable. 4 preguntas para aplicar en nuestras vidas. Seamos críticos. ¿Piensas que como iglesia juzgamos por demás o de manera inapropiada a las personas? Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de las personas. Y la pregunta, si dices sí o no, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo juzgas? ¿De la manera correcta o de la manera inapropiada? Segundo, desde hoy, ¿por qué no planificas tu vida, tus actividades, tus acciones, pero buscando la guía y la ayuda de Dios? Consulta a Dios. No pretendas ser aprobado tu plan por Dios. En tercer lugar, todos buscamos riquezas en el mundo. Cualquier cristiano, hermano, porque alguien decía, el dinero no trae la felicidad, pero cuánto ayuda, ¿verdad? Entonces necesitamos dinero para poder alimentarnos, para la salud. Entonces todos buscamos la riqueza, pero la pregunta es, ¿tú lo haces por motivos nobles? ¿Cuáles son tus motivos para tener más dinero? ¿Cuáles son tus motivos para trabajar más de 8 horas? Como veíamos el domingo pasado. Y en cuarto lugar, ¿cómo puedes aportar para lograr una iglesia más justa? ¿Cómo puedes aportar para lograr una ciudad más justa? ¿Cómo puedes aportar tú? ¿Qué puedes hacer para lograr un país más justo? Ese es nuestro deber como cristianos. Que haya justicia. ¿Qué puedo hacer yo de mi parte? Quiero invitarle, hermanos, que nos pongamos en pie en esta mañana. Que podamos orar. Luego vamos a cantar una alabanza para depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos y prepararnos para el tiempo también de la cena del Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo y Eterno, agradecidos estamos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que tienes sobre nuestras vidas. Gracias, Padre amado, porque tu amor y misericordia están acompañándonos en todo momento.
Gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que tú controlas nuestras vidas, los tiempos, Señor. Y es por ello que te pedimos nos ayudes a ser humildes, a poder evitar estos tres peligros que muchas veces como seres humanos cometemos sin darnos cuenta muchas veces. Y Padre Santo, te pedimos por cada persona que está sufriendo opresión, injusticia. Ayúdanos a confiar, Señor, de que tú eres el que vindica las causas nobles y justas. Padre Santo, gracias porque sabemos de que aún a pesar de las necesidades muchas veces nuestra victoria está asegurada y un día podremos descansar de todos estos males. Padre Santo, gracias te damos y encomendamos nuestra vida en tus manos, siempre para darte la honra, la gloria. Pedimos bendiga las ofrendas que vamos a levantar en esta mañana, dando sabiduría a nuestra hermana que lo administra, a tu hija, Señor, para poder hacerlo de una mejor manera cada vez, Señor. Gracias te damos y encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.